Hola, ¿cómo están? Hoy es 12 de abril de 2018. Quería compartir la meditación de esta mañana. Hoy empecé al revés como los otros días. Como lo hago normalmente, empecé con la meditación bíblica primero. Y en la meditación bíblica abrí en Corintios, en segunda de Corintios. Me interesó visión y debilidad de Pablo, segunda de Corintios 12, del 1 al 10, que es donde está la cita que a mí más me gusta de toda la Biblia que conozco hasta el momento, que es: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Es la que más me gusta porque yo toda mi vida he tratado de escaparle a las situaciones en las cuales sé que puedo sufrir, porque bueno, mi pensamiento racional y lógico me ha llevado siempre a eso. Pero últimamente me he dado cuenta que muchas veces es un gran bálsamo para nosotros. Porque ese sufrimiento es el que nos recuerda en una mínima parte cómo sufrió Jesús. Y ese sufrimiento, ese insulto, esa privación, eso lo que nos ataca directamente es al orgullo, al yo. Y creo que aprender a darnos cuenta de que sentir herido ese yo es justamente el gran problema, y que le tenemos que pedir a Jesús que sea destruido a través de su transformación por el Espíritu Santo. Creo que ese es el gran primer paso para poder llegar a amar al prójimo, y amando al prójimo llegar a amarlo de verdad a Jesús. Entonces me puse a leer la historia esta de Pablo. La leí atentamente, la charlaba con Jesús en voz alta. Eso a mí me sirve mucho. Por momentos me siento, por momentos camino. Y Pablo habla de que él se ve obligado a jactarse, ¿no? Y acá parece que el jactarse tiene una connotación negativa, que es el presumir, el inflar el pecho y decir: miren qué privilegiado, ¿no? Y él habla de que que él se jacte no va a ganar nada, y pasa a contar por qué. Claro, tuvo una experiencia importante. Alguien que aparentemente fue llevado al paraíso y al tercer cielo le reveló cosas que no le puede revelar a los seres humanos. Vas a saber por qué, quizás porque no están preparados para entenderlo. Y él debe pensar: el elegido fui yo para eso. Yo podría hacer alarde de eso. De hecho, yo creo que él en su corazón presumía. Él en su corazón se sentía presumido y decía: yo fui elegido para esto. Y creo que él lo sentía porque en un momento dice: no sería insensato si decidiera jactarme, porque está bien, no estaba mintiendo. Estaría diciendo la verdad. El Padre, o Jesús, lo eligieron a él para darle esas revelaciones y no a otro. Eso era verdad. No había ni un ápice de mentira ahí. Pero él sabe, y él sabía, y él asumía que él era presumido, pero que no, que se quería volver presumido por estas sublimes revelaciones, como él le dice. Y él cuenta que una espina fue clavada en su cuerpo, que fue un mensajero de Satanás que lo atormentaba, y que él le rogó al Padre y le dijo que se la quitara. Pero el Padre le dijo: te basta con mi gracia, es decir, ya es suficiente que te doy la salvación de forma gratuita, sin mérito, y ya es suficiente que te proveo las cosas que necesitas para vivir. Así que seguí perfeccionando mi poder en la debilidad. Entonces él se da cuenta que más cerca estaba de Jesús cuando él, en lugar de hacer alarde de las revelaciones que se le hacían y los aspectos positivos, que eso iba a hacer que se separe de Jesús y que la gente lo envidie y quizás empiece a pensar:
No solo que le envidio, hasta que quizás llegue a pensar, tenemos que seguir a Pablo, Pablo es el camino. Y se equivoquen y no se den cuenta que Jesús lo es y el único camino es Jesús. Entonces Pablo se da cuenta de esto. Entonces empieza a hacer alarde de lo pecador que era. Y creo que esta espina, muy probablemente, hayan sido los grandes recuerdos de lo que fue Saulo de Tarso. Un asesino. Me imagino que se le deben haber venido imágenes a la cabeza de la gente a la que él ha matado o en la que ha participado en esa matanza. Se le debe haber venido en la cabeza la cantidad de insultos seguramente y maltrato que debe haber tenido para con Jesús. No personalmente, porque no lo trató así, pero sí en las charlas con los judíos. Me imagino que también se le deben haber venido los recuerdos de cuando él estuvo incitando y haciendo alarde para que lo apedrearan a Esteban, la imagen de Esteban de la cabeza destrozada por las piedras, el rostro desfigurado. Yo creo que esas imágenes que se le vienen a Pablo eran la espina, los recuerdos de los pecados que cometió. Y esa espina hace que él no presuma de nada. Porque con esa cantidad de cosas y con lo pecador que él seguía siendo, porque él decía que era el primero, no podía presumir de nada. Y eso era genial, porque esa espina es una gran arma o gran providencia del Padre para que él no se enaltezca y él se humille y siempre permanezca arrodillado frente al Padre. Y ahí pensé, qué importante para nosotros eso. Y creo que sobre todo qué importante para nosotros que estamos viviendo los momentos a solas con Cristo. Porque de repente, en mi caso, me voy a sincerar, hay veces que he dicho, Jesús me habla. O sea que tengo esa percepción. O sea que realmente me estoy entregando de corazón. Que no es algo que le pase a todo el mundo, fuera o dentro de la iglesia. Pero esa felicidad que a mí me da no tiene que convertirse en orgullo, ni en presunción, ni en jactarse. Ahí está el grave error. Porque uno haciendo eso se aleja de Jesús. Y creo que eso se va a ver en la vida diaria. Porque va a haber días que va a decir, no, yo la tengo muy clara, como momento a solas, porque yo hablo con Jesús, Jesús me muestra cosas. Y solito va a descuidar las charlas con Jesús y va a volver a caer. Y va a volver, por supuesto, caído, triste, derrotado, va a volver a ir a Jesús. Y de repente me di cuenta en mi caso. En mi caso, yo no he sentido que he tenido un alejamiento de Jesús porque, vaya a saber por qué, siempre todos los días lo he buscado. Pero yo me doy cuenta que hay veces que hay que tener cuidado con jactarme de lo que me pasa y de la linda relación que tengo. Y últimamente, sin darme cuenta, y esta meditación me lo muestra, me han venido a la cabeza de mis 31 años actuales los peores pecados que yo he tenido, que se los he confesado, pero que son pecados que uno está muy arrepentido de haber cometido y de haber hecho. Y venían esas imágenes, me han venido en sueños, me han venido durante el día, y yo le decía, Jesús, ¿por qué me mostrás esto tan horrible que hice? Porque al tener ese recuerdo, tenía ese disparo químico de sensaciones que nos dan los recuerdos y me sentía como si estuviese en ese momento, me sentía mal, me sentía triste, me sentía avergonzado. Y él me lo recordaba seguido. Y yo le decía, ¿por qué? Si yo me arrepentí de corazón, ¿por qué me lo mostrás? ¿Por qué me vienen a la mente de nuevo? Si yo me arrepentí, sé que está mal, no lo estoy volviendo a hacer. Te estoy pidiendo siempre ayuda para no pecar. ¿Por qué me los mostrás? Y ahí me doy cuenta.
Esa es realmente la espina que necesito para que en cualquier momento que yo me quiera parar e inflar el pecho, vuelva a arrodillarme cuando piense en los pecados que cometí y que uno en potencia, creo, va a poder cometer toda su vida, salvo que se subyugue a Jesús y Jesús lo transforme. Entonces creo que mi frase favorita de la Biblia hoy en día tiene más sentido que nunca. No solo en el recuerdo de los pecados, sino en cuando me sienta insultado, maltratado, denostado. Y encima si es a causa de mis creencias en Jesús, aún más. Creo que eso se lo tengo que agradecer a Él. Y agradecerle que me humillen y que me traten así. Porque de esa forma voy a ir más a Jesús. Él va a poder transformarme más todavía y va a hacer que no se sienta mi yo triste o humillado, sino que la tristeza sea por el otro que está actuando así, que está alejado de Jesús. Así que bueno, quería compartir esta mañana este testimonio con ustedes. Muchas gracias.